Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos de nuevo por aquí. ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla, porque hoy les tengo preparado un vídeo que estoy segura, les va a encantar, y mucho. Prepárense para un viaje a un lugar de ensueño, un lugar sacado de una postal, un lugar que evoca romanticismo y belleza a partes iguales. Estoy hablando, nada más y nada menos, que de la ciudad más romántica del mundo, la ciudad de los canales, la ciudad de las máscaras, a Venecia. Y no solo eso, amigos, sino que hoy les voy a contar una historia de amor, de esas que te hacen suspirar, de esas que te dejan con el corazón latiendo a 1000 por hora. Un romance secreto, un romance que enamoró a Venecia, un romance que llenó de magia y chispa las calles y los canales, y que involucró a dos personas muy especiales, dos estrellas que brillan con luz propia, Demet y Can. Ya saben que a mí me encanta el romance, las historias con chispa, las historias que te hacen sentir, que te atrapan y te transportan a otro mundo. Y esta historia, os lo aseguro, lo tiene todo. Tiene misterio, tiene pasión, tiene drama, tiene belleza, tiene un escenario de película y por supuesto tiene amor en estado puro. ¿Están listos para descubrirla? ¿Están listos para sumergirse en este cuento de hadas moderno? Perfecto. Entonces vamos a ello. Pero antes de empezar, no quiero que se pierdan nada de lo que les tengo preparado. Así que si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Prometo que no se van a arrepentir. Además, no olviden dejar un like si les gusta lo que ven y compartirlo con sus amigos, me ayudan muchísimo. Ahora sí, acompáñenme. Vamos a sumergirnos en este fascinante relato, en esta historia que combina la magia de Venecia con el brillo de dos estrellas turcas. Para entender la historia de Demet y Can en Venecia, primero tenemos que remontarnos a un poco antes, a su vida antes de la magia veneciana, a su trayectoria profesional y personal. Necesitamos conocer a estos dos personajes, entender quiénes eran, qué los hacía brillar y cómo fue que sus caminos se cruzaron de una manera tan especial. Demet, una talentosa y carismática actriz turca, conocida por su trabajo en varias series y películas, siempre ha tenido un aura especial, una mezcla de fuerza y fragilidad que cautiva a la cámara y, por extensión, a sus seguidores. Demet es una mujer con una belleza natural innegable, con unos ojos que transmiten emociones y con una sonrisa que ilumina cualquier espacio. Pero más allá de su físico, Demet es una actriz versátil, con un talento innato para la actuación y con una capacidad para conectar con el público que la hace única. Ha interpretado una gran variedad de personajes, desde mujeres fuertes e independientes hasta heroínas románticas, demostrando su versatilidad y su capacidad para adaptarse a diferentes roles. Su presencia en pantalla es magnética y su capacidad para expresar emociones la convierte en una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Can, por otro lado, es un actor turco con una personalidad magnética y una presencia escénica que roza la perfección. Su éxito en la industria del entretenimiento turco es innegable, con una base de fans enorme y una reputación que le precede. Can es un hombre con un físico imponente, con una mirada intensa y con un carisma que lo convierte en el galán perfecto. Pero más allá de su atractivo, Can es un actor talentoso y dedicado, con una pasión por la actuación que se refleja en cada uno de sus trabajos. Ha interpretado personajes de todo tipo, desde hombres de acción hasta románticos empedernidos, demostrando su capacidad para adaptarse a cualquier papel. Su presencia en pantalla es arrolladora y su capacidad para conectar con el público lo ha convertido en uno de los actores más populares y solicitados de Turquía. Ahora bien, lo interesante es que Demet y Can, antes de compartir este romance secreto en Venecia, ya eran figuras públicas, conocidas por sus trabajos por separado, pero no como una pareja. No había nada oficial, solo especulaciones, rumores, y la obvia química que se filtraba a través de las pantallas y las redes sociales. Ya sabéis, esos pequeños detalles que los fans no perdonan, esas miradas cómplices, esas sonrisas furtivas, esos guiños sutiles, esas indirectas. Todo el mundo comentaba. En cada entrevista, en cada evento, en cada aparición pública, los fans y los medios de comunicación no dejaban de especular sobre una posible relación entre ellos. Las redes sociales ardían con comentarios, análisis de fotos, teorías y especulaciones. Todo el mundo estaba atento, esperando una confirmación, un gesto que revelara la verdad. Pero nadie tenía confirmación. Hasta ese momento, la relación entre Demet y Can era un misterio, un secreto guardado bajo 7 llaves.
Un secreto que, como veremos, estaba a punto de explotar. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué los llevó a Venecia? ¿Qué desencadenó este romance secreto que conquistó a todos? Pues todo comenzó con un proyecto de trabajo, un proyecto muy especial. En el ambiente se susurraba sobre una nueva serie, una producción ambiciosa, una producción que prometía ser un éxito rotundo. Una serie que necesitaba locaciones de ensueño, escenarios que cautivaran al espectador y que transportaran a otro mundo. ¿Y qué mejor escenario que Venecia? La ciudad italiana con sus canales, sus puentes, sus callejones, su atmósfera mágica, era el lugar perfecto para rodar. La ciudad de los enamorados, la ciudad que inspira romance, la ciudad que parece sacada de un cuento de hadas. Y claro, el destino quiso que Demet y Can fueran elegidos como los protagonistas principales. El guión, que prometía una historia de amor apasionada y llena de giros inesperados, requería de dos actores con química, con talento y con una capacidad para transmitir emociones que llegara al corazón del espectador. Y Demet y Can, con su talento, su carisma y su química innegable, eran la elección perfecta. Ya se imaginan, ¿verdad? Convivir en Venecia, trabajar juntos en un proyecto tan importante, pasar horas en rodajes, explorar la ciudad, compartir momentos especiales. La chispa era inevitable. La cercanía, la complicidad, la admiración mutua, la belleza del entorno. Todo conspiraba para que la atracción entre ellos se hiciera cada vez más fuerte. Y ahí es donde Venecia entra en juego, convirtiéndose en el telón de fondo perfecto para el romance. Imaginen, paseos en góndola bajo la luz de la luna, con la serenata de un gondolero que entona canciones románticas, cenas románticas en pequeños restaurantes con vistas al Gran Canal, degustando la deliciosa gastronomía italiana. Besos robados en la plaza de San Marcos con las palomas como testigos silenciosos, contemplando la majestuosidad de la basílica y del campanario, tardes perdidas en los callejones laberínticos, descubriendo rincones secretos y disfrutando de la magia de la ciudad. Es pura película. Es un sueño hecho realidad. La ciudad de Venecia, con su encanto atemporal, con su belleza incomparable, con su atmósfera mágica, se convirtió en un personaje más de la historia, en un cómplice silencioso del romance entre Demet y Can. La ciudad se convirtió en su refugio, en su santuario, en el lugar donde podían ser ellos mismos, sin presiones, sin máscaras, sin esconder sus sentimientos. Venecia les brindó la oportunidad de conectar, de conocerse, de enamorarse. Aunque, claro, la historia no era tan simple. Ambos eran conscientes de la atención mediática, de la presión de sus carreras. Mantener una relación en secreto, especialmente con el ojo público encima, requería estrategia y mucha discreción. Pero, ¿quién puede resistirse al amor en Venecia? La ciudad parecía estar diseñada para el romance, para el encuentro de dos almas, para la pasión y el deseo. La ciudad de Venecia, con sus canales, sus puentes y su encanto atemporal, se convirtió en el escenario perfecto para un romance inolvidable. Las fotos y vídeos de ellos en Venecia empezaron a circular, alimentando los rumores. Se les veía paseando juntos, disfrutando de la ciudad, riendo, compartiendo momentos especiales. Se les veía explorando los rincones más emblemáticos de Venecia, como el puente de Rialto, el Palacio Ducal o la isla de Murano, pero siempre intentando mantener la distancia, no dar demasiado que hablar, no confirmar ni desmentir nada. Intentando mantener el misterio, alimentando la intriga y la expectación. Era una danza. Una danza entre el deseo y la cautela, entre la pasión y el secreto. Era inevitable que los paparazzi, siempre al acecho, intentaran captar algún momento íntimo, alguna prueba que confirmara lo que todos sospechaban. Y por supuesto, lo lograron. Lograron captar momentos de complicidad, miradas cómplices, sonrisas furtivas, gestos de cariño, besos robados, momentos que revelaban la verdad. Los fans, por supuesto, se volvieron locos. Las redes sociales explotaban con comentarios, análisis de fotos, especulaciones, teorías. Era como vivir una novela en tiempo real. Cada foto, cada vídeo, cada aparición pública era analizada al detalle, buscando pistas, buscando señales que confirmaran lo que todos anhelaban, que Demet y Can estaban enamorados. La historia tomó un giro aún más interesante porque, aunque ambos intentaban mantener la privacidad, era inevitable que el romance se filtrara. Los paparazzi, siempre al acecho, lograron captar momentos íntimos que confirmaron lo que todos sospechaban, estaban enamorados.
Esas fotos con besos robados, miradas cómplices y gestos de cariño, se convirtieron en la prueba definitiva. Esas imágenes, esas pruebas irrefutables, se extendieron como la pólvora, llegando a cada rincón del mundo. Los fans, los medios de comunicación, todos hablaban de ello. La noticia del romance entre Demet y Can había estallado, y el mundo entero estaba pendiente de cada uno de sus pasos. Pero, ¿qué pasó con la serie en sí? ¿Fue el romance un obstáculo o un impulso para el proyecto? ¿Cómo afectó el amor que sentían Demet y Can a la serie en la que estaban trabajando? ¿Aportó algo más, o solo fue un distracte? Pues la verdad es que según lo que se dice, el amor que sentían Demet y Can se transmitió a la pantalla. La química entre ellos era palpable, intensa, arrolladora. Y eso se tradujo en escenas memorables, en diálogos llenos de pasión, en miradas que lo decían todo. La serie se convirtió en un éxito rotundo, arrasando en audiencias y conquistando al público de todo el mundo. Los diálogos, las escenas románticas, todo tenía una autenticidad que el público adoraba. La serie mostraba una historia de amor creíble e emocionante, que reflejaba el amor que Demet y Can sentían en la vida real. Venecia, con su belleza, con su magia, se convirtió en un personaje más de la historia, en un cómplice del amor de los protagonistas. La ciudad se convirtió en el escenario perfecto para el romance, en el lugar donde los sueños se hacen realidad. Después de la serie y del éxito rotundo que cosecharon, llegó el momento de tomar decisiones. ¿Qué hacer con su relación? ¿Qué hacer con su amor? ¿Mantenerlo en secreto para siempre? ¿Dar el salto y hacerlo público? ¿Cómo afrontar la presión mediática, las expectativas de los fans, las exigencias de sus carreras? Decidieron vivir su amor abiertamente. Tomaron la valiente decisión de dejar de esconderse, de dejar de negar lo evidente. Se mostraron al mundo tal y como eran, enamorados, felices, sin miedo a mostrar sus sentimientos. Fue un momento agridulce para muchos. Por un lado, la alegría de verlos juntos, felices, enamorados, de constatar que su amor era real. Por otro lado, el final de ese misterio, de esa emoción que despertaba el romance secreto, de esa intriga que había mantenido en vilo a sus fans durante tanto tiempo. La relación de Demet y Can en Venecia y posterior, se convirtió en una de las historias de amor más comentadas y celebradas en el mundo del entretenimiento turco. Su historia nos demuestra que el amor puede surgir en cualquier lugar, incluso en el set de una película, y que Venecia, con su magia, puede ser el escenario perfecto para un romance inolvidable. Su historia es un testimonio de que el amor puede ser posible, incluso bajo la presión de la fama y la atención mediática. Nos enseñaron que no hay que tener miedo a ser uno mismo, a mostrar los sentimientos y a luchar por lo que uno quiere. A día de hoy, aunque la relación entre Demet y Can ha llegado a su fin, siempre quedará el recuerdo de su romance veneciano. Un romance que conquistó la ciudad, que conquistó los corazones de sus fans y que dejó una huella imborrable en la memoria colectiva. Un romance que nos demostró que el amor es posible, que el amor es mágico, que el amor puede surgir en cualquier momento y en cualquier lugar. La ciudad de Venecia, con sus canales, sus puentes y su encanto atemporal, siempre será el escenario perfecto para recordar esa historia de amor, ese romance secreto que enamoró a todos. La ciudad será testigo eterno de una historia de amor que trascendió la ficción y se convirtió en realidad. Y bueno, con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado la historia de Demet y Can en Venecia. Espero que hayan disfrutado de este viaje a la ciudad más romántica del mundo y de esta historia de amor que nos demuestra que los sueños se hacen realidad. ¿Qué les pareció? ¿Conocían la historia? ¿Les gustan las historias de amor? ¿Creen en el amor a primera vista? ¿Qué es lo que más les gusta de Venecia? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué opinan, qué les ha parecido la historia y si conocían detalles que yo no haya mencionado. Me encanta leer sus comentarios. Muchas gracias por ver el vídeo, por su tiempo y por su apoyo. Gracias por acompañarme en este viaje a Venecia, por sumergirse en esta historia de amor, por compartir esta pasión por el romance y el misterio. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se arrepentirán. Recuerden que cada like, cada comentario, cada suscripción me motiva a seguir creando contenido y a seguir compartiendo estas historias que tanto me apasionan. Me ayudan muchísimo.
Nos vemos en el próximo vídeo con una nueva historia, con un nuevo viaje, con nuevas emociones. Hasta la próxima. Chao. Un abrazo enorme. Y recuerden siempre creer en el amor.